Acampar puede ser divertido, pero también puede ser la experiencia más siniestra de tu vida. Mira, si te atreves. Mis amigos y yo éramos parte de un club de exploradores aquí en Argentina. Éramos fanáticos de acampar y hacer senderismo. Había un campamento al que nuestro grupo iba seguido, ya que quedaba a solo 1 hora en auto y tenía eventos todo el año. Era un viaje de 4 días y 3 noches. El campamento está estructurado casi como un día de escuela. Había 2 sesiones de insignias cada día, y podías tomar una clase diferente en cada una. Elegías tus insignias, y aunque intentaras coordinar tus clases con tus amigos, no había garantía. Aunque era y sigo siendo amigo de casi todos los exploradores más grandes de mi grupo, tenía 2 que eran sin duda los más cercanos. Sus nombres son Mateo y Leo. Con ellos pasaba el tiempo antes, entre y después de las clases. Este campamento es enorme. Diría que tiene más de 1000 acres. La mayor parte de la propiedad era monte, abierta para cazadores fuera de temporada. Supongo que para ganar algo de plata. El campamento principal ocupa una porción bastante pequeña de la propiedad. Había un sendero que daba una vuelta de más de 20 kilómetros por el borde de la propiedad, y unos 3 kilómetros de ese sendero iban rectos junto al río cercano. Mateo, Leo y yo conocíamos el campamento y su sendero como la palma de nuestra mano. Nos encantaba caminar, especialmente en plena noche. Los primeros días de campamento fueron bastante tranquilos. No fue hasta la tercera y última noche que nos metimos en problemas. Teníamos planeada una gran caminata nocturna. Empezaríamos yendo a un campo de paintball abandonado, que el campamento no usaba desde hacía años, y luego seguiríamos el sendero hasta llegar a la orilla del río. Eran unos 10 kilómetros por ese camino, lo que calculamos que nos tomaría unas 2 horas. Honestamente, deberíamos habernos dado cuenta de la pésima idea que era cuando nadie más quiso venir con nosotros. Pero en ese momento, nos burlamos de los que dijeron que no, llamándolos miedosos. Estábamos decididos a hacer esa caminata. Para las 10 p.m., nuestras mochilas estaban listas con linternas, agua, snacks, silbatos y el resto de lo esencial por si nos perdíamos. Tanto mi teléfono como el de Mateo estaban completamente cargados, gracias a unos enchufes en el comedor del campamento, y teníamos un mapa satelital con GPS. Así que, en el peor de los casos, al menos sabríamos en qué dirección caminar para volver. Nos escabullimos cerca de las 10:30, después de que nuestros líderes pasaron a revisar que estuviéramos bien antes de irse a dormir. Caminamos hasta el sitio 8, que tenía una entrada al sendero a través de unos matorrales en la parte de atrás. Como dije antes, este sendero corre a lo largo de un límite del campamento. El campamento de exploradores lindaba con un campamento cristiano. Después de caminar un rato, llegamos al campo de paintball. Estaba hecho de un montón de palets de madera, obstáculos inflables que habían empezado a desinflarse con el tiempo, y piezas sucias de lo que parecía ser un tobogán de plaza desarmado. Estuvimos jugando, trepando por los fuertes de madera y pateando algunos de los inflables. Fue entonces cuando notamos una luz, que subía y bajaba, en el campamento cristiano. «Oigan, che», dije, «¿ven eso?» Giraron la cabeza para ver hacia dónde miraba. La luz no venía hacia nosotros, pero igual era raro. ¿Por qué habría alguien allí tan tarde en la noche? No creía que nadie viviera allí, y ya eran casi las 11 en punto. «Tenemos que hacer silencio», susurró Mateo. Salimos sigilosamente del campo de paintball y continuamos por el sendero. Esa luz seguía moviéndose hacia lo que nos parecía un cobertizo, pero era difícil de ver a través de los árboles. Después de unos 10 minutos, empezamos a hablar de nuevo. La tensión nerviosa se convirtió en risas mientras contábamos chistes sobre la situación y lo estúpidos que fuimos al pensar que era algo preocupante. Acordamos que probablemente era solo el dueño de la propiedad trabajando. Quizás era un noctámbulo o algo así. Pero mientras continuábamos,
No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. «Che, ¿qué creen que hacía ese tipo en el campamento?», pregunté. «Flaco, ¿por qué te preocupas tanto por él?», dijo Leo. «No sé, tengo un mal presentimiento, supongo». Finalmente el sendero llegó a un cruce. Tenía una forma extraña. El camino rodeaba una pila de chatarra cubierta de maleza y pasto más alto que nosotros. A la izquierda, el sendero continuaba, pero a la derecha había un camino de servicio para el campamento cristiano. Yo estaba decidido a seguir por el sendero, pero Mateo y Leo querían bajar y explorar el campamento cristiano. Me pareció una pésima idea, pero no iba a caminar solo por ese sendero, así que los seguí. El camino de servicio era largo, recto y no tenía nada interesante que explorar. Eso fue hasta que vimos un haz de luz iluminar el camino, a unos 100 metros de nosotros, desde el lado derecho. Leo empezó a correr, pero lo agarré. Sus pasos pesados alertarían a quien quiera que estuviera allí. Les dije que se callaran, se agacharan y volvieran al sendero. Corremos si dicen algo. Así que nos dimos la vuelta, pero eché un vistazo hacia atrás. La luz provenía de una linterna de cabeza, lo que hacía difícil distinguir los rasgos de la persona que la llevaba. Pero pude ver que sostenía algo, una bolsa grande, y la estaba arrastrando por el suelo detrás de él. Mateo también lo vio. «¿Qué carajo está llevando ese tipo?», dijo. «No sé, probablemente basura para tirar en el basural junto al sendero», dije. Seguimos agachados, pero se nos estaba acercando. «Chicos, tenemos que apurarnos, nos está alcanzando», susurré. Hicimos lo posible por ir más rápido, pero su linterna de cabeza se acercaba cada vez más, hasta que oímos al hombre gritar: «¡Hola!». Su voz era profunda. Leo no pudo más. Salió disparado, y Mateo lo siguió casi de inmediato. El hombre gritó: ¿Qué carajo están haciendo?». Yo también corrí, alcanzándolos. Íbamos a toda velocidad, pero ese hombre nos seguía el ritmo, incluso con esa bolsa grande. Leo llegó primero a la intersección. Se quedó allí, confundido sobre a dónde ir, y simplemente saltó a la maleza y la pila de chatarra tratando de esconderse. Si nos separábamos, uno de nosotros podría meterse en un gran problema. O peor, ese hombre podría lastimarnos. Mateo se unió a nosotros en el basural. Creo que habíamos logrado una buena distancia entre nosotros y el hombre, porque cuando llegó al cruce, no nos buscó en esa pila de basura. En su lugar, la rodeó, y lo que vi en su mano fue aterrador. Sostenía una pistola con el brazo derecho extendido, y la bolsa, que ahora podíamos ver que era un bolso de lona de camuflaje, colgaba de su hombro izquierdo. Era un hombre blanco, mayor. No podía verle el pelo. Llevaba un gorro de lana negro. El hombre nos gritó una amenaza, diciendo que más nos valía largarnos de allí. Levantó su arma al aire y disparó un tiro. Menos mal que Leo se había tapado la boca. El hombre no oyó nada. Se alejó, de vuelta hacia el camino de servicio. Pero se detuvo. Había una pila de herramientas cerca del final del camino. El hombre guardó la pistola y recogió una pala. Los tres intercambiamos una mirada de preocupación, pero no pudimos apartar la vista por mucho tiempo. El hombre se adentró en el bosque, dejó caer la bolsa y empezó a cavar. «¡Mierda!», susurré. «¿Qué carajo está haciendo?». «Vámonos de aquí», dijo Mateo, pero no se movió. Ninguno de nosotros lo hizo. Estábamos absortos, mirando a ese hombre. Cavó un poco más, luego dejó la pala. Agarró la bolsa y la abrió. Empezó a sacar algo con cuidado y a dejarlo caer en el agujero, aunque no pudimos distinguir qué era. Después de unos 3 minutos, agarró la pala y empezó a echar tierra de nuevo en el agujero. Solo mirábamos, temblando de frío. Después de un rato, el hombre quedó satisfecho. Pateó algunas hojas sobre la tierra y se dirigió hacia el camino. Tiró la pala de vuelta a la pila y se fue por el camino de servicio. Esperamos hasta que vimos que su luz se apagaba en el camino antes de siquiera pensar en movernos. Decidimos terminar nuestra caminata.
Estábamos a mitad de camino de todos modos. A la mañana siguiente, investigamos un poco. No había casos extraños de personas desaparecidas cerca, ni asesinatos, y él tocó lo que sea que estuviera en esa bolsa con las manos, así que supusimos que no era un cuerpo. ¿Pero lo era? No puedo dejar de pensar en eso. ¿Eran drogas? ¿Plata? ¿Algo peor? No tengo ni idea. No hemos visto ninguna actualización y no le contamos a nadie lo que vimos porque nos habríamos metido en un lío tremendo por escaparnos y entrar sin permiso en la propiedad del campamento cristiano. Mirando hacia atrás, una de las cosas que más me preocupa es el hecho de que el hombre no tenía ningún tipo de seguro puesto en su arma. No tuvo que cargarla, amartillarla, ni hacerle nada al arma antes de disparar, lo cual no sería la forma segura de llevar un arma de fuego. Ese hombre estaba listo para disparar a quien viera si lo necesitaba, y creo que si nos hubiera puesto las manos encima a uno de nosotros, nos habría matado. No hace falta decir que Mateo, Leo y yo no hemos vuelto a hacer una caminata nocturna desde entonces.